En este video vamos a tratar de explicar lo que son las derivadas parciales de orden superior. Primero, como sucede con las derivadas ordinarias, es decir, las que son las derivadas de f de x, es posible hallar las segundas, terceras y así sucesivamente derivadas parciales de una función de varias variables, siempre que tales derivadas existan. ¿Qué significa? Si llegamos a que la derivada es 0, pues ya no podemos seguir derivando. Las derivadas de orden superior se denotan por el orden al que se hace la derivación. Si obtenemos la segunda derivada, sería de orden 2 o de segundo grado, y así sucesivamente. Por ejemplo, la función z igual a f de x, y tiene las siguientes derivadas parciales de segundo orden. Todo inicia con la función original z igual a f de x. Sabemos que a partir de esta función nosotros podemos obtener la función parcial con respecto a x. Ahora, esa sería la primera derivada con respecto a x. A partir de esa derivada nosotros podemos seguir encontrando la segunda derivada con respecto a x, es decir, la primera con respecto a x y la segunda con respecto a x. Esa es una forma de denotarlo, y tenemos esas otras notaciones que también pueden ser utilizadas. Ahora tendríamos por acá, si no derivamos una segunda vez con respecto a x, sino que después de la primera derivada con respecto a x, la segunda la derivamos con respecto a y, entonces tendríamos una derivada mixta, es decir, primero con respecto a x y después con respecto a y. Y acá tenemos las formas, las diferentes notaciones para hacer referencia a ellas. Ahora bien, ya llevamos dos segundas derivadas parciales. Sabemos también que no solamente podemos derivar con respecto a x, también podemos derivar con respecto a y. La primera derivada. Una segunda derivada podría ser con respecto a y nuevamente, vean, sería doble y, doblemente y, es decir, derivamos dos veces con respecto a y tenemos todas esas notaciones que pueden ser aplicadas. Y finalmente, sabemos que si derivamos primero con respecto a y después derivamos con respecto a x, pues tendríamos otra forma de derivada mixta, que sería parcial mixta, que sería primero derivar con respecto a y después derivar con respecto a x. Vean cómo acá el orden en el que aparecen las letras me indican a quién derivamos primero. Por ejemplo, acá primero derivamos con respecto a x y después otra vez con respecto a x. Esta mixta, primero derivamos con respecto a x y después con respecto a y. Acá primero con respecto a y, después con respecto a y nuevamente. Y finalmente primero con respecto a y después respecto de x. Entonces, esas derivadas nosotros las vamos a conocer como de orden superior, y en este caso sería de segundo orden, porque acá podríamos encontrar 4 derivadas. Ahora bien, veamos cómo lo vamos a aplicar a partir de ejemplos. Y, perdón, por acá tenemos las notaciones que pueden ser aplicadas para esa derivada mixta, de primero derivar con respecto a x, a y, perdón, y después con respecto a x. Veamos el ejemplo 1. Para la función f de x, y vamos a encontrar las derivadas parciales de segundo orden, que sería con respecto a x y después x, una mixta con respecto a x y después a y, con respecto a y después a y, con respecto a y y después a x. Veamos cómo podemos facilitar ese proceso. Primero, esa sería la función que vamos a derivar, y vamos a encontrar la derivada, esa parte de acá primero es la que vamos a encontrar. Entonces, para derivar siempre tenemos que, para llegar a una derivada de segundo orden, tenemos que empezar con una de primer orden, que sería la primera derivada. Entonces empecemos con la primera derivada con respecto a x. Voy a marcar siempre quién sería la constante. Acá la constante sería esta y, aquí la constante sería la y, ahí no tenemos constante, y acá la y sería constante. Bueno, hago esto porque se nos va a facilitar un poco más determinar quién es la constante y quién sería la variable.
En este caso, la variable sería x al cubo y está multiplicando por esta constante y. Entonces, derivamos x al cubo, nos daría 3x cuadrado, multiplicado por y cuadrado, nos daría 3x cuadrado y cuadrado, nada más. Recordemos que esta constante, pues, al final se le agrega, después de haber derivado, siempre y cuando esta constante esté multiplicando por la variable, si no, pues sería caso aparte. Acá, derivamos a la x, la derivada de x sería 1 por la constante y al cubo, sería más y al cubo nada más, menos la derivada de 2x sería menos 2, y recordemos que en este caso específico, la derivada de 3y, como estamos derivando con respecto a x, pues prácticamente sería 0, y la derivada de 1, pues que también sería 0. Tenemos por acá entonces la primera derivada con respecto a x. A partir de esa derivada vamos a pasar a la de segundo orden, que sería la derivada con respecto a x, ya la tenemos, y ahora vamos a volver a derivar con respecto a x. Veamos, pero ahora voy a tomar como base esta parte de acá. Como base, ¿quién sería la constante? La constante sería y al cuadrado. Si la constante es y al cuadrado, lo vamos a marcar. La constante es y cuadrado. Aquí la constante sería y cubo y el 2, ¿verdad? Ahí estaría. Ahora bien, tendríamos entonces que al derivar con respecto a x, la derivada de 3x al cuadrado sería 6x. Por esta constante me quedaría 6x y al cuadrado, más la derivada de y al cubo, pues eso nos daría 0. Y la derivada de 2, esto también sería 0 porque ambas serían constantes. Tomemos en cuenta que cada esta y al cubo no se estaba multiplicando por la variable. Aquí sí, digamos que cuando la constante se multiplica por la variable, pues prácticamente se terminaría salvando. Pero si no se está multiplicando por la variable, como es este el caso, entonces ahí sí se termina eliminando. Bueno, entonces esta sería la derivada parcial de x con respecto, bueno, primero de x y después nuevamente de x. Ahora vamos a derivar siempre esta, pero lo vamos a hacer con respecto a la y. Y para ello, pues vamos a borrar esto que había hecho por acá. Y nos vamos a dedicar a, como primero se deriva con respecto a x, ya lo tenemos. Ahora vamos a derivar con respecto a y, significa que ahora x sería constante, esta x cuadrada es constante y no tenemos otra constante. Entonces, vean qué va a suceder por acá. Tendríamos la derivada de 3x cuadrado y cuadrado con respecto a y, es el orden ahora, me quedaría, en este caso, estoy encontrando esa derivada, aprovechando que ya encontramos la de x, ¿verdad? Tendríamos que derivar 3y al cuadrado. La derivada de 3y al cuadrado sería 6y nada más. Multiplicada por esa constante nos quedaría 6x cuadrada y. Ahora, la derivada de y al cubo, como es con respecto a y, ahora sería más 3y cuadrado, y la derivada de 2 pues sería 0 y ya nos la agregamos. Y acá tendríamos la derivada primero con respecto a x y después con respecto a y. Digamos la segunda derivada y a eso le vamos a llamar mixta. Bueno, ahora encontramos las otras dos. Acá tenemos, voy a partir de acá, pero vamos a borrar por ahí las marcas estas para que no nos confundan. Y tendríamos lo siguiente, vamos a derivar con respecto a y, x sería constante, acá tenemos constante, constante, todo esto sería constante, y el 1 que también sería constante. Entonces, veamos, tendríamos lo siguiente, con respecto a y, derivamos en este caso y al cuadrado, como x es constante, y al cuadrado sería 2y.
por x al cubo sería 2x al cubo y. Ahora derivamos acá esta parte. La derivada de y al cubo sería 2y al cuadrado por x, que es una constante, sería más 3xy cuadrado. Ahí lo ordenamos, ¿verdad? En este caso 2x, como es constante, sería 0. Y, la derivada de 3y, sería en este caso más 3. Y la derivada de 1, pues, nos daría 0, se elimina. Tendríamos la primera derivada con respecto a y. Vean, esa derivada nos servirá como base para encontrar estas dos. Encontremos entonces la segunda derivada con respecto a y. Tendríamos entonces, a partir de esta, colocar quiénes son las constantes. Las constantes sería todo lo que no tenga y. Tendríamos x al cubo, tendríamos solo x y tendríamos el 3 como constantes. Entonces tendríamos, para empezar, la derivada de 2y sería 2 por la constante de x al cubo, 2x al cubo. Ahora la derivada en este caso de 3y al cuadrado sería 6y por la x, nos daría más 6xy, más la derivada de 3, que sería una constante, eso nos daría 0. Bueno, ya tenemos entonces la segunda derivada con respecto a y. Ahora encontremos la segunda derivada mixta con respecto a x partiendo de esa primera derivada. Voy a borrar por ahí las marcas que hice, esas marcas, y ahora vamos a marcar lo que será constante, y en este caso sería todo lo que tenga y, y este que no tiene x, ¿verdad? Bueno, empecemos a derivar entonces. Tendríamos, voy a cambiar por acá antes que lo utilicemos, tendríamos la derivada de, con respecto a x, vamos con respecto a x, de 2x al cubo sería 6x cuadrado, por la constante y sería 6x cuadrada y. Ahora la derivada de 3x sería 3, por la constante y al cuadrado sería más 3y cuadrado. Y la derivada de la constante 3 pues sería 0, no tenemos nada. Entonces tendríamos en este caso la segunda derivada con respecto a y. Como podemos observar, estas dos derivadas mixtas es lo mismo prácticamente. Entonces acá vamos a afirmar algo. Si f es una función de x y de y, tal que la segunda derivada mixta xy y la segunda derivada mixta yx son continuas en un disco abierto R, entonces para todo x, y en ese disco abierto vamos a asumir que estas dos derivadas mixtas, así las vamos a llamar, son iguales. ¿Por qué son mixtas? Porque primero derivamos con respecto a x y después con respecto a y. Y en la otra sería viceversa. Por eso serían derivadas mixtas. Pero lo importante es que estas siempre nos darán iguales siempre y cuando cumplan con esta condición. Bueno, veamos el ejemplo 2. Para la función z vamos a encontrar la derivada mixta xy y la segunda derivada mixta xy y la segunda derivada mixta yx. Vamos a asumir, de acuerdo a la aclaración anterior, de que ambas derivadas son iguales, pero veamos si logramos comprobar o demostrar que ambas derivadas son iguales. Para ello, pues, al derivar, ambas nos tendría que dar el mismo resultado. Empecemos entonces. Primero vamos a encontrar la derivada de la función con respecto a x, es lo que vamos a hacer. Y tenemos que denotar quién sería constante. Constante sería todo lo que no tenga x. Acá tenemos una constante que prácticamente me vuelve a todo el seno cuadrado como constante. Acá tenemos otra constante que sería y cuadrado. Entonces, esas dos las vamos a catalogar como constantes y nos quedaríamos de la siguiente manera. Como acá tenemos variable por constante,
derivamos la variable, la derivada de x sería 1 por la constante, sería solo la constante. Más, menos, ¿por qué menos? Y cuadrado sería una constante. Y la derivada de coseno de x sabemos que es menos el seno. Entonces acá por eso nos daría menos. Tendríamos menos el seno de x, que sería la derivada del coseno, por la constante y. Por eso nos quedaría menos y cuadrado por el seno de x. Ahora bien, esa sería la primera derivada con respecto, en este caso, a x. Ahora, de acuerdo a esto, tendríamos que encontrar la segunda derivada, pero ahora con respecto a y. En este caso, tendríamos lo siguiente. ¿Quiénes serían clasificadas como constantes? Solamente esta x y por ende todo el seno de x. Ahí tendríamos una constante. Entonces vamos a tratar de derivar lo demás, pero acá tengamos cuidado, porque acá es como que si tuviéramos, lo voy a agregar por acá, tener seno cuadrado de y es lo mismo que tener seno de y todo eso al cuadrado. Es exactamente lo mismo. Entonces esto nosotros lo podemos derivar mediante la regla de la cadena, que en este caso, si por así decirlo, tenemos una función f de u, entonces la regla de la cadena me dice que es igual a la derivada de toda la función multiplicado por la derivada solo de u. Esa sería la regla que vamos a aplicar acá. En este caso nos quedaría este exponente 2 pasaría a multiplicar y a ese exponente 2 le voy a restar 1. Y por eso me queda dentro seno de y elevado a 2 menos 1. Pero también lo tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro. Y la derivada de lo que está dentro del paréntesis, la derivada de seno de y sería para nosotros coseno de y. Ahí hay un pequeño error y lo vamos a corregir ahorita. Acá sería y. Ahí estaría coseno de y. Entonces, estaría multiplicado por el coseno de y. Lo vamos a dejar por aquí y ya voy a resolver esas operaciones. Menos y sería una variable, entonces la derivada de y al cuadrado sería menos 2y. Como seno de x es una constante, entonces eso solo lo agregamos multiplicándolo a la derivada de esta y cuadrado, que sería menos 2y. Ahora lo único que vamos a hacer es arreglar esta expresión. Acá nos daría 1. Entonces la segunda derivada con respecto a y sería igual. En este caso nos quedaría 2 seno de y, nada más. Acuérdense, 2 menos 1 es 1, exponente 1. Y multiplicado por el coseno de y. Aquí, ahí tiene que ser y. Multiplicado por el coseno de y menos 2y multiplicado por seno de x. Esa sería entonces la derivada, la segunda derivada mixta xy. Es decir, primero derivar con respecto a x y después con respecto a y. Ahora, siempre voy a derivar la misma función, lo único que vamos a empezar encontrando la derivada parcial con respecto a z. Con respecto a y. En este caso, vamos a marcar lo que sea constante, que me quedaría como constante la x y esa x, por ende todo el coseno se convierte en constante. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero tendríamos que derivar esta parte. Como x es una constante, solo tenemos que derivar el seno cuadrado de y. Y recordémonos que seno cuadrado de y es como tener seno de y, seno de y todo eso al cuadrado. Y cuando derivamos esta parte, recordemos que ese cuadrado pasa a multiplicar a todo el seno de y a ese cuadrado le restamos 1. Y lo multiplicamos por la derivada de lo que está dentro. La derivada del coseno de la derivada del seno de y sería coseno de y.
esa tendría que ser la derivada solo de esto. Entonces tendríamos, pero como tenemos la x, toda esta derivada la voy a multiplicar por x. Veamos, multiplicada por el coseno de y, la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Ahora bien, ya tenemos derivada esta parte. Vean que esta x, como es una constante, la agregamos acá multiplicando al 2 y no pasa nada. Ahora derivemos esta parte. La derivada de y al cuadrado sabemos que sería 2y multiplicado por el coseno de x porque es una constante y no aplica para derivarlo porque se está multiplicando por la variable, por eso. Ahora bien, vamos a arreglar unas expresiones y después vamos a derivar nuevamente. Arreglando las expresiones, acá me quedaría 2x por el seno de y, 2 menos 1 sería 1, exponente 1 por ahí, por el coseno de y, acá, más 2y por coseno de x. Bueno, ahora sí, a partir de esta derivada, vamos a derivar nuevamente y ahora lo vamos a hacer con respecto a x. Significa que todo lo que sea y será clasificado como constante. Por ejemplo, esta y, todo esto es constante. Esta y, todo esto es constante. Esta y sería constante por ahí. Entonces, vamos a derivar. Voy a arreglar por acá antes que lo utilicemos. La derivada de 2x sería solo 2. Y como esas dos son constantes, entonces solo los agregamos, nada más. La derivada de 2x, 2, y estos dos son constantes, los agregamos. Más, y acá si tengamos cuidado, la 2y sería una constante, no se deriva. Ahora bien, la derivada de coseno de x es menos el seno de x. Por 2y sería menos 2y por seno de x. Prácticamente esa sería la derivada, la segunda derivada mixta y/x, y como pudimos observar también son iguales. Entonces queda demostrado que si f es una función de x y y tal que ambas funciones mixtas son continuas en un disco abierto, entonces para todo valor de x, y en dicha región, esas dos derivadas mixtas serán iguales. Bueno, veamos el ejemplo 3. Para la función f de x, y, z, encontrar, vean, vamos a encontrar todas esas derivadas parciales, en este caso de tercer orden, porque vamos a derivar 3 veces. Bueno, primero vamos a empezar con la derivada con respecto a x. Vamos a tomar en cuenta esta derivada parcial de tercer orden prácticamente, y al derivar con respecto a x significa que todo lo que tenga y y z se convierte en constantes. Y al cubo sería constante, y al cuadrado constante y z al cubo constante. Entonces tendríamos lo siguiente: la derivada con respecto a x sería nada más acá, la derivada de x cuadrado sería 2x multiplicado por la constante y al cubo, me quedaría 2x y al cubo. Y la derivada, en este caso de y al cuadrado z al cubo, como no tiene x, sería 0. Y esa sería la derivada con respecto a x. Ahora, de acuerdo a este orden, tenemos que derivar con respecto a y. Entonces nos quedaría la segunda derivada ahora con respecto a y. Acá, si es con respecto a y, ¿quién se convierte en constante? Se convertiría en constante la x. Si la x se convierte en constante, la derivada de, vean acá, la derivada de 2y al cubo sería 6y al cuadrado, multiplicada por la constante x sería 6xy al cuadrado. Y ya tenemos la segunda derivada. Pero ahora vamos a encontrar la tercera derivada también, pero lo vamos a hacer con respecto a z, es decir, que a partir de acá vamos a derivar con respecto a z. La pregunta es, ¿tenemos la variable z aquí en esa derivada? No. Entonces, como no tenemos la variable z, significa que la tercera derivada con respecto a z sería 0. Prácticamente
ya no existe esa tercera derivada con respecto a z. Bueno, aprovechando que vean, la última es xy y ya tenemos la segunda derivada xy, vamos a encontrar ahora con respecto a x, es decir, a partir de acá vamos a encontrar la derivada con respecto a la x, la tercera derivada con respecto a x. Ya vimos que la tercera derivada con respecto a z nos dio 0. Veamos con respecto a x. Si derivamos con respecto a x, eso significa que y sería la constante. Y si y es la constante, derivemos 6x. La derivada de 6x sería solo 6. Por la constante y al cuadrado, entonces sería 6y al cuadrado. Vean, esa derivada sí existe. Ahora ya encontramos inclusive la derivada de tercer orden. Solamente nos harían falta esta y esta. Vamos a resolverlas entonces. Vamos a empezar con esta. Significa que vamos a tomar y. Vamos a encontrar la primera derivada con respecto a y. Y es la variable, todo lo que no sea y sería constante, es decir, x cuadrado es constante, z al cubo sería constante. Entonces, derivemos. Acá voy a derivar y al cubo, derivada sería 3y al cuadrado, multiplicado por x cuadrado, que es una constante, nos daría 3x cuadrado y al cuadrado. Ahora, menos, acá tendríamos la derivada de y al cuadrado es 2y, multiplicado por la constante z al cubo, nos quedaría menos 2y z al cubo. Ya tenemos entonces la primera derivada con respecto a y. Ahora vamos con la segunda derivada con respecto a z. Segunda derivada con respecto a z. Tendríamos acá, no tenemos constante, vean, perdón, como estáis derivando con respecto a z, todo lo que no sea z es constante. X constante, y constante, y esta y también sería constante. Acá, la derivada de 3x al cuadrado, y vamos a cambiar por acá, la derivada de 3x al cuadrado y cuadrado, eso sería 0 porque serían constantes y no están multiplicándose por la variable. Y acá sí tenemos la variable z. Entonces nos quedaría la derivada de menos 2z al cubo sería menos 6z al cuadrado. Por la constante y nos quedaría menos 6yz al cuadrado. Ahora, a partir de eso, voy a encontrar la derivada con respecto a x. La tercera derivada, perdón, con respecto a x. Significa que la variable sería x. Pero acá no tenemos x. Significa que la derivada de todo eso, como no tenemos x, sería 0. Ya no existe la tercera derivada con respecto a la x. Sería esa, solo nos hace falta la tercera. Veamos. Por el orden, vamos a iniciar con z, después y por último x. Veamos la primera derivada con respecto a z, nos quedaría acá, tomemos en cuenta algo, acá no tenemos z, entonces eso sería constante y la derivada de esa constante sería 0 y acá la derivada de y al cuadrado sería, perdón, y al cuadrado es una constante y z es la variable. Entonces derivemos z, la derivada de z al cubo es 3z al cuadrado. Por esta constante y al cuadrado nos quedaría menos 3y cuadrado z al cuadrado. Ya tenemos la derivada. Ahora vamos a encontrar la segunda derivada ahora con respecto a y. Significa que z se vuelve una constante. Veamos entonces, derivemos y. La derivada de y al cuadrado sería 6 menos 6y multiplicado por z al cuadrado sería menos 6yz al cuadrado. Ahora bien, encontremos la tercera derivada que sería con respecto a x. La tercera derivada con respecto a x, vean, aquí sería sencillo, no tenemos x, entonces todo eso sería constante y la derivada de la constante que nos daría 0. Bueno, entonces en este caso ya encontramos una tercera derivada
pero como observamos, siempre depende con respecto a quién se va a encontrar la derivada, con respecto a quién se convertiría en la variable y las otras variables independientes pasan a convertirse en constantes.